Buenos días, tardes o noches. En este video les explicaré cómo fue mi visita a estos tres maravillosos museos: el Templo Mayor, el Castillo de Chapultepec y el Museo Nacional de Antropología. Explicando además información relevante de cada uno de ellos. Así que, comencemos. Número 1. Proceso de conquista y estructuras coloniales. Contribuciones a la identidad nacional. El Templo Mayor. El Templo Mayor es un sitio arqueológico ubicado en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Fue el centro ceremonial de Tenochtitlan, la capital del Imperio Mexica, construido en honor a Huitzilopochtli, dios de la guerra, y Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad. Este espacio refleja la riqueza cultural, arquitectónica y religiosa de los mexicas. Entre los restos más destacados se encuentran la escultura de Coyolxauhqui, descubierta en 1978. Una impresionante representación en piedra de la diosa lunar Coyolxauhqui, hermana de Huitzilopochtli, quien, según la mitología mexica, fue derrotada por él. La escultura que muestra a la diosa desmembrada fue hallada en la base de lo que fue la gran pirámide del Templo Mayor, simbolizando el mito del nacimiento del dios Huitzilopochtli. Los altares dedicados a Huitzilopochtli y Tlaloc, que constituían los dos templos principales en la cima de la Gran Pirámide. Estos altares destacan la dualidad entre guerra y fertilidad, dos aspectos fundamentales en la cosmovisión mexica. Las ruinas del Templo Mayor, que muestran al menos 7 etapas de construcción realizadas a lo largo de casi 2 siglos, 1325 a 1521, cada una ampliada sobre la anterior. Los restos incluyen plataformas, escalinatas, esculturas y ofrendas que ilustran la ingeniería y el simbolismo de los mexicas. Los objetos y artefactos exhibidos en el Museo del Templo Mayor, ubicado junto al sitio arqueológico, entre ellos destacan joyas, herramientas, máscaras y ofrendas ceremoniales que permiten comprender aspectos de la vida cotidiana, la religión y las prácticas rituales mexicas. La destrucción del Templo Mayor fue un golpe devastador para la cultura y la identidad de los mexicas. Este templo, dedicado a Huitzilopochtli y Tlaloc, era el corazón religioso, político y social de Tenochtitlan, simbolizando su cosmovisión y su poder como civilización. Su destrucción en 1521, tras la conquista de la ciudad por los españoles, marcó la pérdida de su autonomía y el principio de la imposición cultural y religiosa europea. La construcción de la Catedral Metropolitana sobre las ruinas del Templo Mayor fue un acto simbólico de dominación. Los españoles reutilizaron piedras del templo para edificar la catedral, un gesto que representó la sustitución de la religión mexica por el catolicismo y el establecimiento del poder colonial en el territorio. La catedral se convirtió en un icono de evangelización forzada y del control político de los conquistadores sobre los pueblos indígenas. La arquitectura y el diseño de la Catedral Metropolitana reflejan la influencia del estilo colonial español. Es un destacado ejemplo de la fusión de estilos arquitectónicos europeos, como el gótico, renacentista, barroco y neoclásico, visibles en sus torres, cúpulas y arcos. Además, su ornamentación, que incluye retablos y decoraciones elaboradas, destaca la riqueza y el poder que la Iglesia Católica ejerció durante la época virreinal en el continente americano. El Museo Nacional de Antropología. El Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México es un lugar emblemático que alberga una de las colecciones más importantes de artefactos prehispánicos en el mundo, mostrando la riqueza cultural, artística y religiosa de las civilizaciones indígenas de Mesoamérica antes y después del periodo de la conquista española. Entre los artefactos prehispánicos más destacados que se exhiben en el museo se encuentran la Piedra del Sol, un monolito de más de 24 toneladas que representa una compleja cosmovisión mexica, aunque popularmente se le conoce como calendario azteca.
En realidad, es un disco que simboliza conceptos religiosos y astronómicos relacionados con el tiempo y la creación del universo, según la mitología mexica. La máscara de jade de Pacal. Una pieza icónica que representa al gobernante maya Cainich Hanap Pacal de Palenque, conocida por su perfección artística y su simbolismo funerario. Artefactos de cerámica, textiles y esculturas de culturas como la olmeca, maya, zapoteca y mexica, que destacan la habilidad técnica y la riqueza cultural de los artesanos prehispánicos. Esculturas de piedra como Chacmol y figuras de dioses como Tlaloc y Xochipilli, que reflejan la profundidad mitológica y religiosa de las civilizaciones mesoamericanas. En cuanto a los códices, el museo conserva reproducciones y ejemplares importantes que documentan la historia, religión y vida cotidiana de las esculturas prehispánicas y coloniales. Entre ellos, el Códice Boturini, o Tira de la Peregrinación, que narra el recorrido mítico de los mexicas desde Aztlán hasta la fundación de Tenochtitlan. El Códice Borgia, un manuscrito pictográfico que contiene representaciones de rituales y ceremonias religiosas de las culturas mixteca y náhuatl. En el Museo Nacional de Antropología en México se encuentran diversas piezas que reflejan la riqueza cultural de las civilizaciones prehispánicas y su influencia en el mestizaje posterior. Estas piezas son testimonios de la complejidad y diversidad de las culturas que florecieron en Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. Una de las piezas más emblemáticas es la Piedra del Sol, un monolito que representa la cosmología y la visión del tiempo de los mexicas, aunque comúnmente se le llama calendario azteca. Su función principal era religiosa y simbólica, ya que ilustra los ciclos cósmicos y la importancia del sacrificio en su mitología. Esta obra documental destaca la habilidad artística y la profundidad cultural de los mexicas. En conjunto, estas piezas no solo revelan la riqueza cultural de las civilizaciones prehispánicas, sino que también demuestran cómo influyeron en el mestizaje posterior, contribuyendo al desarrollo de una identidad cultural única en México. La conservación y estudio de las culturas prehispánicas en el Museo Nacional de Antropología fortalecen el orgullo nacional y su legado en las tradiciones contemporáneas de varias maneras, como las siguientes. 1. Preservación de la memoria histórica y cultural. El museo resguarda objetos y documentos que permiten a las generaciones actuales y futuras conocer y apreciar la riqueza cultural de las civilizaciones prehispánicas. Este esfuerzo fomenta el orgullo nacional y refuerza la identidad cultural al destacar el legado de las culturas como la mexica, maya, zapoteca y olmeca. 2. Comprensión del pasado y el presente. A través del estudio y la difusión de las culturas prehispánicas, el museo ayuda a los mexicanos a entender su historia y su influencia en la sociedad actual. Esto proporciona una perspectiva más amplia sobre el lugar de México en el mundo y su papel como puente entre las tradiciones indígenas y la modernidad. 3. Conservación del patrimonio tangible. Los objetos y monumentos prehispánicos exhibidos, como la Piedra del Sol, las esculturas de Tlaloc o la máscara funeraria de Pacal, son testimonios tangibles de la creatividad, habilidad artística y complejidad cultural de los pueblos prehispánicos. Su conservación no solo inspira admiración, sino que también refuerza el orgullo nacional al mostrar el legado de las civilizaciones mesoamericanas. 4. Interacción cultural. El museo ofrece un espacio para que los visitantes experimenten de manera directa las culturas prehispánicas, mediante exposiciones y recorridos. Fomenta una conexión emocional con el patrimonio cultural, fortaleciendo la identificación y el respeto por la herencia mexicana. 5. Construcción de la identidad nacional. La investigación y difusión de las culturas prehispánicas en el museo muestran cómo sus tradiciones, conocimientos y valores han influido en la cultura contemporánea, desde las festividades como el Día de Muertos hasta el uso de lenguas indígenas. Este legado cultural evidencia una continuidad histórica que es esencial en la construcción de la identidad mexicana.
El castillo de Chapultepec. El castillo de Chapultepec, ubicado en la Ciudad de México, alberga una rica colección de arte y documentos históricos que narran diversos aspectos de la historia de México, desde la época prehispánica hasta la era moderna. Sin embargo, su enfoque principal no está en la evangelización ni en la organización colonial, sino en temas relacionados con la historia nacional, como la independencia y el Segundo Imperio Mexicano. Aunque el castillo de Chapultepec no es un centro principal para obras específicas sobre la evangelización, algunas salas y exposiciones contienen referencias al periodo virreinal, incluidas pinturas y objetos que ilustran aspectos de la Nueva España. Estas piezas permiten apreciar la influencia del proceso de colonización en la organización social, cultural y religiosa del territorio. Entre las obras destacadas del periodo colonial que pueden encontrarse en exposiciones temporales o permanentes están representaciones de la vida cotidiana, el poder virreinal y la construcción de la sociedad novohispana, pero no específicamente centradas en los misioneros o en la evangelización, que son temas más presentes en museos como el Museo Nacional del Virreinato en Tepoztlán. El castillo resguarda documentos históricos y objetos que completan su narrativa sobre la transformación del México colonial al México independiente. Sin embargo, los informes de misioneros y cartas coloniales mencionadas en el texto son más propios de archivos especializados, como el Archivo General de la Nación. Durante el periodo colonial, el castillo de Chapultepec no desempeñó un papel clave en la consolidación del virreinato ni del sistema hacendario, ya que su función principal en esa época era la de un lugar estratégico de recreo y abastecimiento de agua para la Ciudad de México. Sin embargo, el virreinato y el sistema hacendario sí fueron instituciones fundamentales en la organización política y económica de la Nueva España. El Virreinato de la Nueva España, establecido en 1535, fue la institución política encargada de gobernar en nombre del rey de España. Su estructura centralizada incluyó la figura del virrey, el máximo representante de la corona, y un sistema de audiencias, cabildos y corregimientos que administraban el territorio. Este modelo político influyó en la organización territorial y administrativa de México, incluso después de su independencia en 1821. Por otro lado, el sistema hacendario se desarrolló como una estructura económica, basada en las haciendas, grandes extensiones de tierra dedicadas a la agricultura, ganadería y minería. Estas propiedades, manejadas por élites españolas y criollas, dependían en gran medida del trabajo forzado de indígenas y, en algunos casos, de esclavos africanos. Aunque las haciendas contribuyeron al crecimiento económico de la colonia, también consolidaron un sistema de desigualdad social y concentración de tierras que tuvo efectos duraderos en México, perpetuando problemas como la pobreza rural y la concentración de riquezas. El legado del virreinato y del sistema hacendario en México es visible en la organización del territorio, la estructura de propiedad de la tierra y las dinámicas sociales que surgieron en la época colonial, muchas de las cuales todavía influyen en la sociedad contemporánea. La idea de una concordancia cultural en el castillo de Chapultepec debe ser aclarada, ya que el castillo, como edificación, no representa directamente la fusión cultural entre indígenas y europeos. Sin embargo, como parte del contexto histórico y cultural de México, el castillo puede ser interpretado como un símbolo de los cambios y adaptaciones ocurridos en el país a lo largo de su historia, reflejando en parte la influencia de diversas épocas y culturas. En el caso del castillo de Chapultepec, se pueden observar elementos que ilustran su evolución histórica, como lo son: 1. Arquitectura. El castillo no presenta una función arquitectónica de elementos indígenas y europeos. Su diseño y construcción, iniciada en 1785 durante el virreinato, siguió estilos europeos como el barroco y, posteriormente, el neoclásico, típicos de la época colonial y del México independiente. No contiene elementos arquitectónicos prehispánicos, sin embargo, su ubicación en el cerro de Chapultepec tiene un significado histórico, ya que este lugar era considerado sagrado por los mexicas, quienes lo asociaban con Tlaloc, el dios de la lluvia. 2. Arte.
Las pinturas y esculturas que adornan el castillo están influenciadas principalmente por las tradiciones artísticas europeas, en particular del periodo neoclásico. Muchas obras celebran la historia de México, pero reflejan interpretaciones de artistas europeos y mexicanos basadas en los valores y estéticas de su tiempo. Si bien estas piezas no incorporan explícitamente iconografía indígena, el contenido de algunas obras, como representaciones de héroes nacionales, indirectamente evocan las raíces culturales del país. 3. Religiosidad. El castillo en sí no es un espacio de expresión religiosa ni un lugar de rituales. Sin embargo, el sincretismo religioso entre las tradiciones indígenas y católicas, característico de la cultura mexicana, se refleja en muchas festividades populares que han perdurado hasta la actualidad, aunque no están directamente vinculadas al castillo. 4. Tradición y legado. El castillo de Chapultepec, como símbolo histórico, representa más bien las etapas de transformación del México colonial al independiente y, posteriormente, al moderno. Su relevancia radica en ser un testimonio de los cambios políticos, sociales y culturales del país, pero no como un lugar de fusión directa de culturas indígenas y europeas. Número 2. Revolución de Independencia. Factores internos y externos. Las exposiciones históricas en el castillo de Chapultepec permiten explorar diversos aspectos de la lucha por la independencia de México, aunque no hay exposiciones permanentes específicamente dedicadas exclusivamente a Miguel Hidalgo, José María Morelos o la consumación de la independencia. Sin embargo, como parte del acervo histórico y museográfico del castillo, se exhiben objetos, documentos y obras de arte que evocan estos momentos clave en la historia nacional. Miguel Hidalgo y la lucha inicial por la independencia. Miguel Hidalgo y Costilla, conocido como el padre de la patria, es una figura central de las colecciones históricas relacionadas con la independencia. Aunque no se exhibe la espada de Hidalgo en el castillo de Chapultepec, algunos de sus documentos y representaciones artísticas forman parte de exposiciones temporales o materiales históricos en otro recinto, como el Museo Nacional de Historia ubicado dentro del castillo. Hidalgo lanzó el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810, marcando el inicio de la lucha independentista, un hecho representado en diversas obras de arte y dioramas del museo. José María Morelos y la continuación del movimiento independentista. José María Morelos, quien asumió el liderazgo tras la muerte de Hidalgo, también tiene presencia simbólica en el castillo de Chapultepec a través de representaciones artísticas y documentos históricos que destacan su papel en la lucha por la independencia. Entre sus logros más destacados está la organización del Congreso de Chilpancingo y la promulgación de la Constitución Patzingán en 1814. La consumación de la independencia. La consumación de la independencia lograda en 1821 es representada en el castillo mediante objetos históricos que narran la unión del ejército insurgente y el ejército trigarante, liderado por Agustín de Iturbide. La bandera de las tres garantías, que simboliza la unión, la religión y la independencia, es uno de los elementos representativos de este periodo, que puede ser apreciado en exposiciones del Museo Nacional de Historia. Otros documentos destacados. Entre los objetos y documentos que pueden encontrarse en las exposiciones del castillo están 1. Réplicas de banderas usadas en la lucha independentista. 2. Retratos de pinturas de Hidalgo, Morelos y otros líderes insurgentes. 3. Proclamas y documentos originales que narran los avances de la lucha independentista. Un viaje a través de la historia. El Museo Nacional de Historia, ubicado en el castillo de Chapultepec, utiliza estas colecciones para contextualizar la lucha por la independencia dentro del proceso más amplio de la formación de la nación mexicana, ofreciendo una experiencia educativa y cultural que conecta el pasado con el presente de México. La desigualdad social, la exclusión de los criollos del poder y la explotación de indígenas y mestizos fueron características centrales de la sociedad colonial en México. Estructurada bajo un sistema de castas diseñado para consolidar el control español.
A continuación se detallan estos aspectos. Desigualdad social. 1. La sociedad colonial estaba rígidamente dividida en un sistema jerárquico de castas. 2. Los españoles peninsulares ocupaban la cima, controlando los principales puestos políticos, administrativos y eclesiásticos. 3. Los criollos estaban por debajo de los peninsulares. Aunque tenían acceso a la educación y riquezas, se les restringía el acceso a los altos cargos de gobierno. 4. Los mestizos y otros grupos mezclados, como mulatos y zambos, ocupaban una posición intermedia. Su rol principal era trabajar como artesanos, agricultores o soldados, con limitadas oportunidades de ascenso social. 5. Los indígenas y africanos esclavizados estaban en la base de la pirámide. Los indígenas tenían una categoría legal especial que los reconocía como súbditos protegidos por la corona, pero esto no evitaba su explotación. Exclusión de los criollos del poder. Aunque los criollos eran culturalmente españoles y a menudo poseían tierras y riquezas, se les negaba el acceso a los principales puestos administrativos y de gobierno reservados para los peninsulares. Este trato desigual generó un profundo resentimiento entre los criollos, quienes percibían su exclusión como una injusticia que minaba su influencia y control sobre las colonias. Este descontento fue un factor clave que alimentó el movimiento independentista a principios del siglo XIX. Explotación de indígenas y mestizos. Los indígenas fueron obligados a pagar tributos a la corona, a menudo en forma de productos agrícolas o trabajo forzado. También se les despojaron de vastas extensiones de tierra comunal, entregadas a hacendados y encomendaderos españoles. Muchos indígenas trabajaban en las encomiendas, el repartimiento y posteriormente en las haciendas, donde las condiciones eran opresivas. Los mestizos, aunque no tenían que pagar tributos como los indígenas, sufrían discriminación y pocas veces podían acceder a cargos significativos. Estas prácticas económicas y sociales llevaron a una disminución drástica de la población indígena, que pasó de aproximadamente 5 millones de la conquista a menos de 2 millones para el siglo XVII, debido a las enfermedades, explotación y la desnutrición. Las influencias de la Ilustración, la Revolución Francesa y la invasión napoleónica a España tuvieron un impacto profundo en la historia de México y América Latina, al aportar ideas y situaciones que moldearon el pensamiento político y social de la época. A continuación, se presentan algunos puntos clave. Influencia de la Ilustración. Número 1. La Ilustración fue un movimiento intelectual europeo del siglo XVIII que promovía el uso de la razón, la ciencia, la educación y los derechos individuales como motores de progreso social. Número 2. Sus ideas cuestionaban el absolutismo monárquico y proponían principios como la soberanía popular, la división de poderes y la igualdad jurídica. Número 3. En la Nueva España, las ideas ilustradas influyeron en una élite criolla que comenzó a interesarse en la reforma política, económica y social, adaptando ideales de modernización y justicia. Estas ideas fueron fundamentales para sembrar las bases ideológicas del movimiento independentista. Influencia de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa marcó un cambio radical al derrocar la monarquía y proclamar los principios de la libertad, igualdad y fraternidad. Los ideales de la Revolución Francesa inspiraron a los criollos de la Nueva España, quienes vieron en este proceso un modelo para cuestionar la autoridad colonial y abogar por sus derechos políticos. Aunque las autoridades españolas trataron de contener la propagación de estas ideas, los textos revolucionarios llegaron a América a través de redes clandestinas, influyendo en sectores intelectuales y en líderes como Miguel Hidalgo y José María Morelos. Número 3. Proyectos liberales y conservadores en la formación del Estado de México. Las figuras de Benito Juárez y Maximiliano de Habsburgo
son esenciales para comprender los conflictos y transformaciones de México durante el siglo XIX. Sus acciones y legados reflejan la lucha entre dos modelos opuestos de gobierno, la República y el Imperio. A continuación, se presentan las características más relevantes de cada uno. Benito Juárez. Benito Juárez, de origen zapoteca, es una de las figuras más destacadas de la historia de México, debido a su papel en la defensa de la soberanía nacional y la consolidación de la República. Características clave. Lideró el gobierno republicano durante la intervención francesa y resistió la imposición del Segundo Imperio Mexicano. Promovió las leyes de reforma que separaron la Iglesia del Estado y establecieron un sistema de igualdad ante la ley. Trabajó para construir un Estado laico y fortalecer las instituciones republicanas. Es recordado como un héroe por su firmeza, sus principios democráticos y su lema: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Australia, fue invitado por conservadores mexicanos y apoyado por el emperador francés Napoleón III para establecer el Segundo Imperio Mexicano. Características clave. Fue impuesto como emperador de México por la intervención francesa, bajo el pretexto de restaurar la estabilidad en el país. Aunque buscó conciliar las facciones mexicanas, adoptó varias políticas liberales que alienaron a sus propios aliados conservadores. Su gobierno careció de respaldo generalizado entre los mexicanos, lo que facilitó la resistencia republicana liderada por Juárez. Fue capturado por las tropas republicanas en Querétaro y ejecutado en 1867, marcando el fin del Segundo Imperio. El conjunto de reformas implementadas en México durante el siglo XIX bajo el liderazgo de Benito Juárez y el movimiento liberal, conocido como las leyes de reforma, marcó un cambio fundamental en la relación entre el Estado, la Iglesia y la sociedad. Estas reformas, que incluyeron la separación Iglesia-Estado, la igualdad ante la ley y la privatización de tierras comunales, tuvieron consecuencias profundas en el desarrollo del país. Separación Iglesia-Estado. Este principio fue establecido para reducir el poder político, económico y social que la Iglesia Católica había acumulado desde la época colonial. La ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos confiscó propiedades de la Iglesia y prohibió su participación en asuntos políticos. Se garantizó la libertad de culto y se consolidó la autonomía del Estado frente a la religión. Las reformas también incluyeron la ley del registro civil, que transfería al Estado la facultad de registrar nacimientos, matrimonios y defunciones, antes controlados por la Iglesia. Igualdad ante la ley. La Constitución de 1857 estableció este principio como una base de la República, eliminando privilegios especiales de ciertas clases sociales, como el fuero eclesiástico y militar. Se buscó abolir las distinciones de raza, origen y clase social que habían sido parte de la estructura jerárquica colonial. Esta igualdad jurídica representó un avance hacia una sociedad más inclusiva, aunque en la práctica los retos sociales y económicos continuaron. Privatización de tierras comunales. A través de la Ley Lerdo, se desamortizaron las propiedades comunales de corporaciones civiles y religiosas, especialmente las tierras pertenecientes a comunidades indígenas y al clero. El objetivo era fomentar la creación de una economía basada en la propiedad privada y promover la modernización agrícola y comercial. Sin embargo, estas medidas afectaron severamente a las comunidades indígenas, que perdieron gran parte de sus tierras ancestrales al no poder competir en el mercado de la propiedad. En lugar de democratizar las propiedades, las tierras desamortizadas pasaron mayoritariamente a manos de asentados y empresarios, exacerbando la desigualdad social y económica. Impacto de las reformas. Estas medidas cimentaron las bases del México moderno al transformar profundamente sus instituciones políticas y económicas. No obstante, generaron resistencias significativas, especialmente de sectores conservadores y de la Iglesia Católica, que culminaron en conflictos como la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa. El siglo XIX en México estuvo marcado por profundas divisiones entre los defensores del orden tradicional, el poder de la Iglesia y el centralismo político, frente a los movimientos liberales que buscaban reformas y modernización.
A continuación, se describen con precisión estos tres aspectos clave. Defensa del orden tradicional. El orden tradicional hacía referencia a la estructura jerárquica heredada de la época colonial, con la iglesia, la aristocracia y el ejército en posiciones dominantes. Los conservadores defendían esta estructura, considerando que la estabilidad social y política dependía de mantener privilegios de estas instituciones. Defensa del poder de la iglesia. La Iglesia Católica era una de las instituciones más influyentes en México, con vastos recursos económicos, propiedad de tierras y control sobre la educación y la vida cotidiana. Los defensores del poder eclesiástico se opusieron a las reformas liberales, especialmente a las leyes de reforma de Benito Juárez, que promovieron la separación iglesia-estado y la nacionalización de los bienes eclesiásticos. Defensa del centralismo político. El centralismo político promovía la concentración del poder en el gobierno central, especialmente en la Ciudad de México, minimizando la autonomía de las regiones-estados. Los defensores del centralismo creían que un gobierno fuerte y centralizado era esencial para mantener el control y evitar la fragmentación del país. Número 4. Características del porfiriato en el contexto del imperialismo. La modernización de México durante el gobierno de Porfirio Díaz se refleja en una amplia gama de avances de infraestructura, arquitectura, educación y cultura, documentados en objetos y fotografías de la época. A continuación, algunos ejemplos destacados. Ferrocarriles. La expansión de la red ferroviaria fue uno de los principales proyectos del régimen porfirista. En 1876, México contaba con apenas 640 kilómetros de vías ferreras. Para 1910, la cifra superaba los 20.000 kilómetros. Los ferrocarriles conectaron regiones aisladas, impulsaron el comercio interno y externo y facilitaron la explotación de recursos naturales como minerales y productos agrícolas. Edificios emblemáticos. La modernización arquitectónica durante el Porfiriato se expresó en la construcción de edificios emblemáticos como el Palacio de Correos, el Teatro Juárez en Guanajuato y el Palacio de Bellas Artes, cuya construcción inició en 1904, pero concluyó años después debido a la Revolución. Estos edificios reflejan influencias arquitectónicas internacionales como el Art Nouveau y el Neoclásico, y fueron diseñados en su mayoría por arquitectos europeos como Adamo Boari. Otras manifestaciones de modernización. La educación también fue un eje central del Porfiriato, con la creación de instituciones como la Escuela Normal de Profesores y el impulso a la enseñanza técnica. Se promovieron exposiciones culturales y científicas, como la Exposición Universal de 1910, que celebró el centenario de la independencia con una muestra del progreso alcanzado. El Porfiriato, periodo liderado por Porfirio Díaz, fue una etapa crucial en la historia de México, marcada por importantes transformaciones económicas, políticas y sociales. Sin embargo, estas reformas también profundizaron las desigualdades sociales y económicas. A continuación, se explica cómo este periodo favoreció la inversión extranjera y la industrialización, y sus consecuencias en términos de desigualdad social. Favorecimiento de la inversión extranjera. Porfirio Díaz adoptó políticas económicas orientadas a extraer capital extranjero, siguiendo el lema orden y progreso. Se otorgaron concesiones de tierras, exenciones fiscales y garantías legales a empresas extranjeras, lo que generó un entorno favorable para la inversión. Industrialización. El capital extranjero impulsó la construcción de infraestructura, como ferrocarriles, puertos y fábricas, integrando a México en la economía global. Las industrias más desarrolladas fueron relacionadas con textiles, minería, alimentos y energía, muchas de ellas orientadas a la exportación. Desigualdad social. La modernización y la acumulación de riquezas se concentraron en una élite compuesta por terratenientes, empresarios, inversionistas extranjeros y altos funcionarios del gobierno.
Los campesinos, que representaban la mayoría de la población, fueron despojados de sus tierras comunales a través de la ley de desline y colonización de terrenos baldíos, que facilitó la venta de tierras a empresas y hacendados. El periodo del Porfiriato en México ejemplifica cómo el imperialismo económico global moldeó la economía y la sociedad del país. Durante este tiempo, México se convirtió en un destino atractivo para las potencias económicas, especialmente de Europa y Estados Unidos, interesadas en explotar sus recursos naturales y aprovechar su mano de obra barata. Inversión extranjera y explotación de recursos. Bajo el liderazgo de Porfirio Díaz, se promovió la inversión extranjera mediante políticas que ofrecían concesiones de tierras, exenciones fiscales y garantías legales para los inversores. Las empresas extranjeras controlaron sectores estratégicos como la minería, el petróleo, así como los ferrocarriles esenciales para la exportación de materias primas. Aunque estas inversiones generaron crecimiento económico y modernización en infraestructura, los beneficios se concentraron en manos de inversores extranjeros y de la élite local cercana al régimen porfirista. Desigualdad social y concentración de la riqueza. El modelo económico del Porfiriato profundizó la concentración de la riqueza en una pequeña élite de terratenientes, empresarios y políticos. La ley de deslinde y la colonización de terrenos baldíos permitió el despojo masivo de tierras comunales indígenas y campesinas, entregándolas a empresas privadas nacionales y extranjeras. Dependencia económica y tensiones sociales. México se convirtió en un exportador de materias primas para las economías industrializadas, lo que permitió su capacidad para desarrollar una economía autosuficiente. La dependencia de capital y tecnología extranjera consolidó una estructura económica desigual, con un país subordinado a las potencias extranjeras. Estas tensiones económicas y sociales contribuyeron al estallido de la Revolución Mexicana en 1910, un movimiento popular que buscaba derrocar al régimen de Porfirio Díaz y establecer un nuevo sistema político y económico más inclusivo. Número 5. Consolidación del liberalismo y el desarrollo del capitalismo. Las leyes de reforma fueron un conjunto de disposiciones promulgadas en México entre 1855 y 1860, durante los gobiernos de Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, y especialmente Benito Juárez. Estas leyes fueron fundamentales para transformar la estructura política, social y económica del país, marcando un punto de inflexión en la historia de México al promover la modernización y la secularización. Leyes de reforma. Las leyes de reforma surgieron en el contexto de la Revolución de Ayutla, que buscaba acabar con el gobierno centralista de Antonio López de Santa Anna y consolidar un sistema republicano liberal. Fueron formalizadas y ampliadas durante el gobierno de Benito Juárez, especialmente tras la Guerra de Reforma, un conflicto entre liberales y conservadores por el control del país. La separación Iglesia-Estado, promovida por disposiciones posteriores, limitó el poder político y económico de la Iglesia Católica. Impacto social. Las leyes de reforma debilitaron el poder de la Iglesia Católica, que hasta entonces había controlado vastas propiedades, influido en la política y monopolizando sectores como la educación. La nacionalización de bienes eclesiásticos permitió la venta de tierras anteriormente improductivas, aunque en muchos casos estas fueron adquiridas por grandes terratenientes en lugar de repartirse entre los campesinos. El liberalismo en México durante el siglo XIX transformó profundamente la estructura económica y social del país. Su influencia se reflejó en la privatización de tierras comunales, el impulso a una economía de mercado y la reducción del poder a la Iglesia. A continuación se detalla su impacto. Privatización de tierras comunales. El liberalismo promovió la propiedad privada como base para el desarrollo económico, eliminando formas colectivas de tenencia. La Ley Lerdo, también conocida como la Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas de Corporaciones Civiles y Religiosas, ordenó la venta de tierras comunales y propiedades eclesiásticas. Aunque esta ley buscaba redistribuir la tierra y fomentar la economía, las comunidades indígenas y campesinas fueron las más afectadas, ya que muchas no pudieron competir en las subastas y perdieron sus tierras. Fomento de una economía de mercado.
Los liberales impulsaron una economía basada en la libre competencia y la eliminación de restricciones comerciales heredadas de la época colonial. La ley de libre comercio eliminó monopolios y permitió la libre circulación de bienes y servicios. Sin embargo, no benefició a todos por igual, ya que favoreció a las grandes ciudades y comerciantes sobre los pequeños productores rurales. Vaya, eso sí que fue mucha información. Pero bueno, ahora procederé a dejarles un video de cómo casi muero. Nah, no es cierto. Les mostraré fotos que tomé en esos 3 museos. Y bueno, eso sería todo. Les agradezco por quedarse hasta el final después de estos 45 minutos, o no lo sé. Aún no lo termino de editar. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.